águila que habla, mensajero de nuestra Madre Santísima. María nos trae a Jesús. Se avecinan grandes noticias. Luces. Cámara. Misión. Con Aida Oresme, por María Visión Radio. Qué gusto y qué alegría poder volvernos a encontrar. Sí, efectivamente, como cada jueves, en Luces, Cámara, Misión. Y vayamos a descubrir cuál será el tema para esta hermosa entrevista. Bioética, ciencia, aplicaciones. Pues yo venía pensando en diversos conceptos sobre el particular para adentrarnos a lo que será el tema que desarrollaremos el día de hoy con nuestro invitado especial, por cierto. Pienso en el término biotipo, en tanto a los rasgos, características del ser humano. También pienso en el metabolismo, toda vez que los alimentos tienen una transformación para luego, pues, propiciarse la energía que necesitamos para vivir. Pienso también en la composición del cuerpo, el sentido corporal. Pienso también en la genética, en el aspecto hereditario, que significan las unidades básicas en el funcionamiento, las células, los órganos. Pienso en el físico, en cada una de las personas. Pienso también en el temperamento, que muchas veces se hereda, y el modelo y la forma en que nos vemos representados como una unidad, como seres humanos. Esta tarde tengo el agrado de recibir a un importante invitado desde la Ciudad de México. Y me refiero al señor Gabriel García Colorado, quien es médico de profesión y que además estaría por culminar estudios en abogacía. Muy buenas tardes. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien, gracias. Muy contento de verte después de tantos años, ver que estás conduciendo este programa y para servirte como siempre. Qué lindo y qué gusto y encantada de poder platicar. Hablemos primero sobre el concepto original, Gabriel, sobre lo que significa la bioética y paralelamente sus principios como las ramas esenciales que tiene como ciencia. Bueno, mira, la bioética surge, la palabra la acuña un filósofo alemán en el año 1929, Fritz Jarr, y él trata de reconocer que hay una ética, que hay que retomar la ética en medicina. En realidad, Fritz Jarr en un principio habla de los temas médicos, de los temas del hombre en relación a su salud. ¿Y por qué hace esto Fritz Jarr? Él lo hace viendo la degradación de la ciencia. Durante todo el siglo XIX, los investigadores médicos, químicos, en fin, muchísima gente habían abusado de la ciencia. Déjame mencionar algunos ejemplos. Se había hecho experimentación con humanos, experimentación verdaderamente ilógica, irracional y violatoria de los derechos humanos, y algo más grave todavía, violatorios de la dignidad de las personas. Entonces se había hecho experimentación con niños huérfanos, no los niños de un hogar, se habían tomado niños huérfanos, niños olvidados, niños pobres, niños que no respondían, bueno, que sus familias no existían. Se hizo con prisioneros. Hubo casos graves en República de Cuba. Bueno, cuando se hizo todavía no era una república, era una colonia española, Cuba, porque dejó de ser colonia hasta 1898. Habían ido los norteamericanos a hacer experimentos sobre fiebre amarilla. Y lo que habían hecho fue pagarle al director de una cárcel, una de las más grandes de Cuba, para que les permitieran inocular a los pacientes, que no eran pacientes, a los prisioneros
ciertas cosas, la situación de que muchos de ellos murieron. ¿Quién salió beneficiado de esto? El dueño de la cárcel. Bueno, el administrador, porque no hay dueños, pero el administrador que se asumió como dueño y que los prisioneros eran su objeto. Les cobró a los norteamericanos 100 pesos, que era mucho dinero, 100 pesos cubanos, por cada persona que estuviera ahí y que se prestara esto, que no se prestaron, los obligó él, y 200 en caso de que muriera. Entonces, con niños huérfanos, con prisioneros, en Estados Unidos se probaron inocular células cancerosas en ancianos, en ancianos pobres, en el Jewish Colonial Hospital. No eran pacientes judíos, era un hospicio patrocinado por la comunidad judía, que ellos mismos yo creo que no se enteraron de lo que ahí estaba sucediendo, que era que los pacientes, ahí sí eran pacientes, los viejos, olvidados por sus familias, sin recursos económicos, fueron objeto de estudio. Con población negra en Estados Unidos se hicieron muchos experimentos, obviamente sin contar con esto, sin contar con la autorización, el consentimiento informado y los riesgos que implicaba esto. Se sabe de un caso, no voy a mencionar nombres porque no viene al caso, al hombre, un norteamericano, al que se le llegó a denominar el padre de la obstetricia, de la ginecobstetricia, experimentó con 140 mujeres, sus técnicas quirúrgicas. Resultaron sus técnicas quirúrgicas innovadoras, pero lo que nadie tomó en consideración es que eran 140 mujeres esclavas y que además iniciaban los primeros productos anestésicos, pero que eran muy caros. Y haciendo peligrar las vidas, ¿verdad? Haciendo peligrar, él no utilizó anestésicos, las expuso a dolor, a sufrimiento. Fue tremendo esto. Entonces, niños, ancianos, niños huérfanos, ancianos olvidados, población afroamericana en Estados Unidos, prisioneros, todos ellos fueron sujetos a esto. Y eso fue todo el siglo XIX en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, es decir, en los lugares más avanzados en ciencia y tecnología es donde se hacía todo esto. Cuando empieza el siglo XX viene un proceso todavía mucho peor, porque en el siglo XX, iniciando el siglo XX, los Estados Unidos lanzan su primera ley eugenésica. Ya existía la eugenesia, ya existían escuelas que se dedicaban o que estudiaban la posibilidad de generar generaciones nuevas, generaciones con mayor capacidad, con mayor resistencia, qué sé yo, lo que se le ocurrió a cada uno. Pero la ley eugenésica en Estados Unidos fue tremenda, sobre todo para las mujeres, porque esto permitió que los Estados Unidos esterilizaran a mujeres que ellos determinaron que podían ser transmisoras de taras, como se les denominaba en aquel tiempo. Entonces se esterilizó mujeres alcohólicas, se esterilizó mujeres con debilidad mental, se esterilizó mujeres enemigas del Estado, mujeres críticas al Estado, que lo había, Recordemos que el 1 de mayo, que ahora se habla de los dos grandes hombres que encabezaron estos movimientos en Chicago, había habido previamente un homicidio, un asesinato de 200 mujeres en Chicago, en una quemazón donde murieron 200 mujeres porque los dueños de la empresa, eran costureras ellas, las encerraban con llave para que ninguna tomara esto y solo se quedaban las capataces a hacer esto. Entonces habían muchas mujeres en el campo de la política en Estados Unidos.
Y Gabriel, en la perspectiva de fortalecer en medio de toda esta disyuntiva que has mencionado como episodios en el tiempo, en los diversos siglos, hasta la actualidad, ¿de qué manera se han visto fortalecidos, digamos, los códigos de valor, los de valor para obrar con ética, propiamente a raíz de todos estos acontecimientos que definitivamente han sido muy dolorosos, muy dolorosos? Bueno, precisamente Fritz Jarr acuña ese término, invoca y evoca y invita a la comunidad médica a evitar estos abusos. Lamentablemente, él hace esto en el periodo de transición en Alemania, ajá, donde un par de años después triunfa el nacionalsocialismo, y evocando, por cierto, que un absurdo genético, que la raza superior en el mundo eran los teutones. Bueno, Fritz Jarr es por lo que acuña. Lamentablemente no continúa lo de Fritz Jarr, porque se pierde él mismo, se pierde en los siguientes años, cuando Hitler en el poder empieza a armar a Alemania, empieza la guerra en el 36 en Alemania. Aunque la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39, Hitler participa en la Guerra Civil Española. No solo participa, son las tropas alemanas las que triunfan en contra de los republicanos, con su ejército moderno, con su ejército, y los médicos alemanes, la medicina del nacionalsocialismo, cerca de 100 médicos, hasta ahorita se sabe de cerca de 100 médicos, deciden, todos los que caían en campos de concentración, decidieron dedicar una parte a esto. Se construyó un sitio, un lugar para hacer experimentos en seres humanos, de tal forma que no hay un número estimado. Bueno, se puede estimar, pero no hay un número real. Pero se sabe que hicieron pruebas con niños, con gemelos, con personas con discapacidades, con jóvenes, probaron técnicas quirúrgicas, probaron nuevos medicamentos, probaron nuevos alimentos. Las decisiones moralmente correctas, Gabriel, a partir de la medicina en el ejercicio posterior, luego de estos hechos realmente crueles en los seres humanos, y en realidad injustificables, ¿verdad? Injustificables ante cualquier raciocinio normal en el pensamiento. ¿Qué decisiones moralmente correctas se vendrían a suscitar después para poder corresponder a lo que significa el inicio de lo que significa la vida humana y la transición en el desarrollo? ¿Qué opinión te merece luego de estos hechos realmente terribles, tremendos y trágicos para la humanidad? Bueno, lo que sucedió es que al término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero se dio cuenta, porque lo habían ocultado, porque había las denuncias, porque había los relatos, y que había gente que había huido. Como hubo muchos que llegaron a México, Estados Unidos, a Chile, Argentina, bueno, a todo el mundo, a Perú, a todo el mundo se empezaron a desplazar. Pero hubo preferencias, ¿no? A dónde se dirigían. Pero cuando ellos denunciaban, y el mundo lo ocultaba, el mundo lo ocultaba, nadie quería meterse en conflictos. Pero al término de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y lo primero que hacen es un catálogo de derechos humanos. Un catálogo de derechos humanos que implica el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a no ser sujeto de experimentación. Todas estas cosas surgen, y paralelamente en ese mismo año se da el primer caso de condena, una condena mundial a los médicos que no hicieron nada,
se aprovecharon de esta situación, los japoneses, los ingleses, los alemanes, todo el mundo se aprovechó de esto, y la primera reacción en el mundo occidental que permeó el resto de la humanidad fue crear, por un lado, la Declaración de los Derechos Humanos, y por otro lado, sancionar a las gentes que habían violentado y que habían cometido actos en contra de la dignidad de la persona humana. Y estos son los juicios de Nuremberg. No es un juicio, son muchos juicios que se desarrollan paralelamente. Como medidas como unas medidas correctivas, ¿no? Unas medidas correctivas de manera inmediata para tratar de subsanar. Tardíamente, pero un correctivo. Correcto. ¿Qué te parece, Gabriel, si justo seguimos platicando luego de mencionar este aporte sumamente valioso, la manera de subsanar y de corregir los hechos acontecidos tardíamente, pero de una manera que se pudiera normar lo que vendría a acontecer para la humanidad posteriormente? Desde luego. ¿Te parece? ¿Me acompañas a una primera pausa? Estoy platicando con mi invitado desde Ciudad de México, el señor Gabriel García Colorado, quien es médico, y estamos trabajando el tema bioética, ciencia, aplicaciones. Vamos a la primera pausa, Gabriel, ¿me acompañas? Y volvemos enseguida. Estamos en Luces, Cámara, Misión. Pausa y volvemos. Luces, cámara, misión. Con Aida Orezoli. María Visión Radio. ¿Cuánta gente en este mundo sufre? Y sufre mucho. Y hay muchos tipos de sufrimiento. La gente que sufre la pérdida de un ser querido, la gente que sufre una enfermedad terminal, la gente que sufre la violencia de cualquier manera que tú le puedas poner, aquella gente que sufre por algún embate de la naturaleza, el sufrimiento de las guerras, en fin. El sufrimiento no podríamos terminar tal vez de decir hasta dónde y cuánto tipo de sufrimiento. Pero la pregunta que mucha gente se hace y nos hace a nosotros como sacerdotes, ¿por qué sufrir? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Dios no tanto permite el sufrimiento. Dios nos concede el libre albedrío, desde ahí podríamos partir en un primer instante. Pero, y el sufrimiento también verlo desde el primero que sufrió en la historia por una razón. Y esa razón fue salvarte de tus pecados, salvarte de tus miserias. Y aquí lo estás viendo a espaldas mías. Jesús fue aquel hombre que sufrió indecibles dolores, sufrió en su cuerpo y en su alma, también sufrió en su alma. Así que, visto desde este sufrimiento de Jesús, nosotros podemos comenzar a ver que el sufrimiento tiene una razón de ser. Te lo comento en otra siguiente cápsula. Escuchas María Visión Radio, transmitiendo desde Zapopan, Jalisco, México, la casa de María Visión.
luces, cámara, misión. Con Aida Orezuli. Esta tarde estamos conversando sobre el tema bioética, ciencia y aplicaciones, y me acompaña como invitado el señor Gabriel García Colorado, médico. Por cierto, Gabriel, estábamos comentando inicialmente sobre las decisiones moralmente correctas en el sentido de impartir, generar vida, y por supuesto no podemos dejar de lado los diagnósticos a nivel macro. Como médico, en tu experiencia, desde la bioética podemos hablar también de lo que significan los cuidados paliativos, pero también existen términos contrarios, tales como el aborto, que sabemos que es contrario a la vida, los métodos anticoncepción, recurrir también a técnicas artificiales frente a la concepción natural también son contrarias a la ley natural, lo sabemos bien, a la mirada de Dios. Entonces, a partir de estas disyuntivas, Gabriel, ¿cómo debemos de formarnos en relación a lo que significa la bioética y evitar de esta manera desviaciones, ¿no? Y también, sobre todo, porque muchas veces se toman decisiones desproporcionadas frente a la salud de las personas más frágiles. Bueno, mira, ya comenté lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, y los resultados, que fue crear los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos, seguido por los juicios de Nuremberg, donde no se condenó ni fue a juicio ningún general, por mucho que hubiera ganado. Nadie atacó al ejército alemán. Lo que se atacó y lo que se sancionó fueron aquellos actos donde se había vulnerado la dignidad de la persona humana, que fue fundamentalmente en experimentación. Posteriormente hubo un interés de mucha gente de que todos, déjame contar esta pequeña parte de historia, de que todos los conocimientos que habían generado muchas gentes, fundamentalmente alemanes y japoneses, en violación abierta a los derechos humanos, pudieran ser utilizados. Y le tocó a Pío XII, él terminó en el 39 llegó a su papado, y él murió en el 59. Y él condenó la posibilidad del uso de estos, dijo no, de los conocimientos, dijo no, esto no se puede tomar porque fue utilizado. Así es que él no habla de bioética, pero él en alguna forma implícitamente para esta nueva ética que se ve que los códigos éticos, los códigos deontológicos que habían existido en el mundo no habían funcionado, porque los médicos fuimos los primeros que los transgredimos, los químicos, los biólogos, en fin, todos los que trabajamos en el área de la salud. Y ahí surge la preocupación que surge en el seno de la Iglesia Católica, aunque no es la única que se preocupó. En realidad hoy todas las iglesias, incluso las gentes que no son fieles a una doctrina religiosa, han tomado la bioética. Pero fíjate qué interesante lo que sucede ahorita que decías estos temas, y los voy a tratar de retomar todos muy rápidamente. Sí. Porque primero que nada, hoy tenemos el tema de la suspensión del embarazo. Y la gran mayoría de los países en el mundo entero, sobre todo en el mundo occidental, han legislado a favor de que los derechos de la mujer tengan preeminencia sobre los derechos del embrión. Y entonces esto es un tema de bioética, un tema fundamental de bioética. El momento de la muerte, el momento de la muerte. Hay gente que puede permanecer hoy años, ya no semanas, ya no meses, años en una cama.
en una cama porque se le puede dar alimentación artificial, no alimentación, no el alimento artificial, sino alimentarlo a través de sondas nasogástricas, hidratarlo a través de soluciones, y esto puede permanecer muchos años. Y entonces ahora la gente habla de la muerte digna. No hay dignidad en la muerte, ¿eh? Hay una muerte indolora, una muerte... Y hay un pequeño número de gentes que ahora piden la eutanasia. Y frente a la eutanasia aparece nuevamente en el seno de la Iglesia Católica una figura jurídica ya aceptada en muchos lugares del mundo, empezó en España y se ha pasado, que es el derecho a interrumpir el tratamiento, ¿sí? El derecho a que alguien diga, ya no me hagas nada. Estas son las voluntades anticipadas, de tal forma que cualquier persona puede decir, no se me haga esto. Y no es ni suicidio ni eutanasia, porque la eutanasia es la decisión del Estado, o la decisión de los médicos, o la decisión de los familiares. Yo siempre le pregunto a la gente, bueno, ¿a quién le confiarías tu vida? ¿Al Estado? ¿Al médico que te atiende? ¿Al futuro viudo o viuda? ¿A los futuros herederos de tus pertenencias? Y entonces me dicen, caramba, me la pones muy difícil. No, en tanto la voluntad anticipada, lo único que te obliga es que no le quites la vida, simplemente que interrumpas tratamientos. Eso es el fin de la vida. Entonces tenemos dilemas en el inicio de la vida y en el fin de la vida. Pero otra forma que ahorita que tú acabas de mencionar, voy a tratarme de ir muy rápidamente porque es muy breve esta entrevista, es la eugenesia, ¿sí? La eugenesia, que las palabras eu es bueno y gen es nacimiento, los bien nacidos. Pero porque tenemos la posibilidad, en base al conocimiento del DNA y la posibilidad de seleccionar los embriones con las cualidades o calidades que uno quiera como padre, ¿sí? Yo ya soy un hombre muy viejo, pero yo le pregunto a la gente, y ahorita, quien te escuche y que nos escuche en esta entrevista, yo les podría decir, ¿y qué tipo de cualidades o calidades quieres para tu hijo? Que sea hombre o mujer, esa sería una calidad o una cualidad, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que sea inteligente o que sea tonto? Seguramente mucha gente va a decir que sea inteligente, que sea chaparrito o que sea muy alto. Y estoy seguro que mucha gente diría alto, que sea güero, que sea rubio, que sea morocho, morenito, que sea pelirrojo, que tenga los ojos azules. Y alguien puede decir, bueno, yo no tengo ojos azules. De todas maneras, en la historia de la humanidad, donde hemos vivido un gran mestizaje, en América es clarísimo, pero en todo el mundo se ha vivido el mestizaje. Cuando hoy se puede experimentar y conocer los genes de los cuales partimos, resulta que casi todo el mundo tenemos genes de personas negras. Hubo un negro en la historia de nuestra familia, hubo un rubio, hubo un asiático. Todos los nacidos en el continente americano tenemos una primera madre asiática, porque América se pobló pasando, esto antes era una tesis, ahora es una cosa perfectamente demostrada por las gentes que atravesaron el estrecho de Bering. De tal forma que hace 15,000 años que lo cruzaron, descendieron desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Interesante. Es impresionante esto. Todos tenemos una madre, una abuela, una bisabuela, en fin, asiática. En alguna locación Alguna vez tuvimos esto. Entonces, bueno, pues podría seleccionar que tuviera ojos rasgados o que tuviera ojos verdes. Y así decenas de miles de situaciones que podríamos elegir.
Y la pregunta que hago y cada quien conteste, ¿y cuál de estos es bueno para la humanidad? ¿Sí? Todo mundo quiere una hija buena. Y yo digo, bueno, ¿buena de qué? ¿De bondad? ¿O qué tipo de bondad? ¿O de buena? Perdón, claro, no ¿qué es lo que están buscando? Pero ¿quieres una hija hermosa? ¿A eso le llamas buena? ¿O quieres una hija como Madre Teresa de Calcuta? Y seguramente muchos preferirían una hija hermosa o un hijo hermoso en vez de una hija como Madre Teresa o San Francisco de Asís o de un hombre ejemplar peruano, ¿no? De un santo de color negro, el primer santo negro de América, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Ese es el riesgo de la eugenesia. Y hoy, fíjate qué terrible cosa. Hoy hay niños que pueden tener genes de 2 madres y genes de más de un padre. Eso es romper la naturaleza. Eso es un tremendo absurdo. El de tener 2 madres es muy fácil. Se toma un óvulo, un huevo. Imaginemos un huevo de una gallina que es un óvulo nada más que grandotote y que lo partimos y que le sacamos toda la información genética de una mujer que contiene la clara y la yema. Y lo volvemos a llenar el huevito, lo volvemos a hacer con microscopios electrónicos y le llenamos con el gen de otra mujer. Porque la mujer que queremos conservar tiene un problema hay pocas enfermedades, pero existen, del DNA mitocondrial, que es esa película que se queda en el huevo pegadita, ¿sí? Cuando abrimos un huevo o cuando lo hervimos y luego se la quitamos. Eso contiene el DNA mitocondrial. Entonces, bueno, pues evitamos enfermedades con esto. O bien selección eugenésica, porque tengo un hijo, hombre, mujer, no importa, que necesita una donación, un trasplante de órganos. Y entonces tengo un hijo, porque tengo a lo mejor 2 o 3 hijos, pero ninguno le sirve. Entonces formo 3 o 4 embriones, mi esposa y yo hacemos 4 embriones, los metemos en una caja de Petri y al 5.º día necesito un hombre, bueno, pues los otros 3 embriones los desecho. No es un aborto, es un desecho, ¿no? Es desecho de 3 hijos tuyos porque no te sirven para trasplantar al hijo sano. Esto ya es el pan de cada día, ¿eh? Hay incluso películas en relación a esto. Se les llaman los hermanos farmacia, ¿sí? Los hermanos salvamento. Es tremendo esto. Y entonces estamos destruyendo embriones. Y decías ahorita también con el tema de reproducción humana asistida. En México yo tengo un estimativo de que hay al menos 350,000 embriones, 350,000 embriones criopreservados, es decir, congelados, que los utilizaron el padre o la madre, algunos embriones, para lograr su aspiración legítima a la paternidad, a la maternidad, pero se olvidaron que tienen embriones criopreservados. Gabriel, sobre los estudios que estás mencionando científicos que se hayan suscitado ahora como avance, como aporte, llegando prácticamente ya para finalizar el programa, porque sabemos que es un tema muy amplio que tendríamos que desarrollar muy seguro en varios capítulos, como aporte que quisieras mencionar para poder discernir de lo correcto de lo incorrecto en materia de este ejercicio de la vida. Y si gustas compartir también algunas notas tuyas como estudios, ¿cómo discernimos de lo correcto, de lo incorrecto y de estos estudios científicos que pueden resultar de gran aporte para llegar a concretizar llegando al final del programa? Mira, lo correcto es entender que la humanidad ha evolucionado
porque hay una evolución de las especies. Eso no es ofender a ninguna religión, hay una evolución. Y el ser humano se ha hominizado y se ha humanizado en los cientos de miles de años que tenemos el ser humano. Y esto se ha logrado gracias a una selección genética azarosa. Y modificar la selección genética azarosa es inmoral, es ilegal y es incorrecto, ¿sí? Si alguien dijera es que vamos a ser seres humanos más guapos, más inteligentes, bueno, estaríamos alterando esta selección genética azarosa. Perfecto. Y no sabemos cuál sería el futuro de la humanidad. Así es que lo correcto es que dejemos esto y que la intervención del ser humano en cuestiones genéticas sea para corregir enfermedades. Perfecto, pero por ese lado, corregir enfermedades, correcto. Pero corregir enfermedades sin intervenir con la naturaleza, hasta que sepamos por qué es esto. Mira, perdón, pero quiero poner un ejemplo muy rápido. En la Edad Media, del siglo XIV al siglo XVIII, ¿sí?, de la Edad Media y parte del Renacimiento incluso, hubo 3 grandes epidemias de cólera en Europa. En cada una murieron entre el 20 al 30% de los europeos. De entre los que sobrevivieron, hubo familias que se pudieron seguir en una forma, nunca se hizo sino hasta el siglo XX. Había familias que no se enfermaban y que hombre, caramba, ¿esto qué sucede? No nos dábamos cuenta, no nos dimos cuenta, pero hubo familias que sobrevivieron, familias, a las tres epidemias de cólera. En el siglo XX, con la primera epidemia, o la última epidemia del siglo XX, pero de una enfermedad nueva que fue el SIDA, se vio que había gentes que tenían contagio del virus, del VIH, pero que no se enfermaban, ¿sí? Y esto obligó a investigar qué es lo que sucedía, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Y se encontró que todas estas personas en Estados Unidos, porque fue donde se inició este este estudio, y luego se siguió en Europa, todos eran descendientes de alguna de las familias que no habían muerto y que se habían preservado en el cólera. Y resultó que tienen un gen que los hace prácticamente inmunes a muchas de las enfermedades. Bueno, el desarrollo de este gen podría ser bueno para la humanidad. Digo podría ser porque ni siquiera tengo la seguridad de que esto sea, ¿sí? Pero bueno, podría ser bueno para la humanidad. Pero por otro lado, la enfermedad existe porque la enfermedad es una forma de controlar la natalidad, controlar la fertilidad, controlar muchas cosas que si no, porque no son las guerras, aunque las guerras han sido el gran instrumento mundial para controlar la fertilidad. Hoy más de la mitad de los países del mundo tienen una implosión demográfica. Entonces, podríamos decir, bueno, vamos a evitar las enfermedades, pero al evitar enfermedades vamos a prolongar la vida. ¿Y prolongar la vida para qué? Prolongar la vida para una gente como yo, tengo 70 y tantos años. Bueno, todavía soy activo, pero hay gente que a mi edad seguramente ya no puede esto, ya no puede ser tan activo. Hay gente que a los 70, 80 años está pidiéndole a Dios descanso, ¿sí? No se atreven a atentar con su propia vida, pero cuando están enfermos dice, déjenme morir, déjenme morir tranquilo. Esto lo he oído yo con muchos pacientes. Claro, hablo con ellos, le digo, oye, ¿por qué estás así? Y dicen, pues ya no me puedo mover, ya no puedo hacer esto, ya he perdido la vista, ya he perdido, no completamente, ¿no? No puedo leer, ni siquiera puedo ver tele. Es decir, todo,
hay esto. Entonces, ¿qué es lo correcto? Sí, sí buscar mejor calidad de vida, a incrementar los años de vida, incrementar la expectativa de vida, pero sin alterar la naturaleza. Correcto. Sin alterar la naturaleza. Correcto. Sin tratar de jugar a Dios, a ser Dios. Perfecto. Sin tratar de definir esto. Porque podemos tener hijos sin sexualidad, a través de clonación, a través de úteros subrogados, a través de recursos que son ilegítimos. Es correcto, Gabriel. Dime, ¿cómo podemos seguir preparándonos? Deben de existir en este manual del ejercicio de la vida, en tu experiencia, para las personas que queremos tener mayor conocimiento en tanto a las prácticas correctas, a las que nos lleva la bioética, de repente algunas conferencias o ponencias que hayas realizado, en tanto material tuyo, actividades próximas, algún autor en particular que te gustaría recomendar con los principios básicos para las personas que recién se están instruyendo en esta materia como ciencia que es la bioética? Mira, voy a recomendar un libro mío. A ver. Porque está publicado en Trillas y yo sé que Trillas tiene una librería en Perú. Porque qué Trillas, bueno. Sí. Trillas tiene en toda América Latina. Se llama normatividad en bioética. Hay alguna historia de la bioética y trato lo que en aquel momento es un libro viejo, tiene 10 años de publicado, pero los temas más importantes, más trascendentes de la bioética, que es eugenesia, que es trasplante de órganos, porque el trasplante de órganos hay que ver lo que va a suceder, ¿no? Porque hay comercio de órganos, hay comercio de seres humanos, reproducción humana asistida, eugenesia, voluntades anticipadas, interrupción del embarazo. En fin, no quiero decir todos, trato estos 17. Normatividad. Hay una gran, estupenda bioeticista, argentina, la doctora Teodora Zamudio. Cualquiera de los textos de ella es mejor que el mío, ¿eh? ¡Ay, qué maravilla! Vamos a recomendarlo una vez más. Sí, tu libro, por normatividad, en líneas de abajo lo estamos viendo en pantalla. Normatividad en bioética, por Gabriel García Colorado, y además de la doctora, me mencionaste, Teodora Zamudio. No sé en qué, yo leo las cosas porque las busco en internet y porque tengo acceso como profesor universitario y alumno universitario a esto. Teodora Zamudio es extraordinaria. Y el tercer autor que voy a recomendar es el doctor Lagos, un médico chileno. Voy a recomendar un chileno, una argentina, que es la número 1, sin duda, de América, y modestamente un libro mío. Qué lindo, un servidor más también en este campo multicultural, donde se une la ciencia, desde la medicina, desde grandes médicos, como un gran aporte para todos aquellos que necesitamos y deseamos formarnos en torno a este tema, que es un campo muy sensible, muy actual y muy importante para grandes determinaciones a futuro, también en el campo de la salud. Agradecerte, Gabriel, por esta deferencia para con nosotros en el programa, dentro de lo que significa Luces, Cámara, Misión con Aida Oresoli, desde la señal de María Visión, pues nuestro auditorio mariano, siguiendo muy de cerca tu labor, también a través de la docencia. Sabemos que también destacas mucho a través de lo que es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde luego desde tu profesión como médico, y también ya aportas de recibirte también como abogado para litigar, y pues la verdad que felicitarte por ese trabajo incansable y tu maravillosa formación que has compartido a través de este testimonio en esta primera entrevista, porque sé que habrán muchas ocasiones más en torno a novedades y aspectos que quieras compartir para con nosotros. Un mensaje final, por favor. No, es únicamente el agradecimiento a que me hayas tomado en cuenta. Un saludo para tu auditorio. Somos hermanos
latinoamericanos, somos hermanos descendientes de europeos y de los mismos grupos étnicos que había en América, la llegada de los españoles. De repente tenemos conflictos, pero no entre peruanos, mexicanos, hondureños, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, pero sabemos que no nos afecta ni a peruanos, ni a mexicanos, ni a ninguna de las personas que habitamos el continente americano y muy específicamente latinoamericano. Entonces, un saludo cordial a tu auditorio. Gracias Gabriel, un saludo muy lindo también para ustedes en Fraternidad y será hasta la próxima en Luces, Cámara, Misión. Me acompañó el doctor Gabriel García Colorado con el tema Bioética, Ciencia y Aplicaciones. Hasta el próximo jueves. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Águila que habla. Mensajero de nuestra Madre Santísima. María nos trae a Jesús. Se avecinan grandes noticias. Luces. Cámara. Misión. Con Aida Orezuli. Por María Visión Radio. María Visión Radio, Derechos Reservados 2026.